¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Espero que todos tengan presente que este mes, todos los meses son importantes, los días los hace Dios, pero particularmente en este mes, bueno, se celebra, ¿verdad? En toda la comunidad cristiana evangélica de todo el mundo, pues el mes de la Reforma. Y bueno, pues nosotros en la iglesia no quisimos, ¿verdad?, dejar pasar esta oportunidad de estar hablando de este tema. Muchos de los cristianos, pues tristemente no tienen un poquito de conocimiento acerca de lo que es la reforma protestante. Lo que yo sí les puedo decir a manera de introducción, hermanos, es que la reforma protestante que se gestó allá en 1517, el 31 de octubre, ahora sí que fue la iniciación, es el evento más importante en el ámbito social que ha habido en toda la humanidad. ¿Ok? Fíjense nada más lo que es el evento de la sociedad más importante que ha habido en los últimos 500 años. O sea, eso fue el inicio de la reforma. Y de ahí que las personas que estaban al frente de este movimiento de reforma, bueno, pues son considerados muchos de ellos prácticamente como héroes de la fe. Nada más que obviamente hay un requisito para los héroes de la fe. Los héroes de la fe pues necesitan ya estar muertos, ¿verdad? Como todos los que encontramos en Hebreos. Y bueno, obviamente algunos de estos, o mejor dicho, no algunos, todos ya murieron, pero no hay otro libro más. Pero hermanos, son verdaderos hombres de fe que nos precedieron a nosotros. Y quisiera contarles acerca de uno de estos hombres. ¿Ustedes tienen una Biblia en su mano o en su celular? Bueno, normalmente aquí utilizamos una Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es la Biblia que utilizamos? Reina Valera, ¿verdad? 60 es el último año, bueno, fue el año que se revisó y que se imprimió, por eso se llama Reina Valera 60. Ahora, esta Biblia que nosotros utilizamos y que utilizan la gran mayoría de iglesias en toda América Latina, tiene una historia fascinante, hermanos. Casiodoro de Reina fue un cristiano español y él allá por los años 80, 70, 80 del siglo de 1500, 1580, 70, él tenía en su mente un propósito, era poder traducir la Biblia del latín, que era lo que es el idioma en el cual estaba la Biblia originalmente, al castellano, para que la gente española y de habla hispana de todo el mundo tuviese acceso a la escritura. Obviamente, hermanos, en medio de estos tiempos eso estaba prohibido. Había solo un idioma oficial en el cual se podía leer y estudiar la Biblia. Eso era el latín. ¿Y quiénes hablaban latín? Pues solamente los sacerdotes, los obispos, los papas y la gente, ¿verdad?, de la alta sociedad que tenía el acceso a poder llevar una instrucción formal y aprender el latín. Entonces la gente escuchaba los sermones en latín. ¿Qué tanto podía aprender de eso? Prácticamente nada, ¿verdad? Muy poquito, ¿sí? Bueno, Casidoro de Reina, después, ¿verdad?, de ser seguidor y estudioso de las doctrinas de Lutero, del Calvino, Dios tocó su corazón y él quiso hacer eso. Pero para poder hacer eso, hermanos, no crean que él estuvo tranquilo en su despacho, sentado. No, él cuando tuvo este propósito, él fue perseguido y él empezó a huir de país en país. Estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, en varios países de Europa estuvo escondido. Porque acuérdense que en ese momento estaba unido parte del Estado con la iglesia. Entonces tenían la religión común y gobiernos comunes. Eran parientes, ¿verdad? Los reyes de España con los de Francia, con los de Inglaterra, todos eran parentel. ¿Ok? Entonces todos se enteraban. ¿Y qué ocurría? Que donde lo agarraban, iba a morir. Ese era el castigo por traducir la Biblia a un idioma que no fuera el latín. Bueno, él estuvo 12 años escondiéndose, persiguiéndose, y se cuenta con él, ¿verdad? Que él en los trayectos que él hacía incluso a caballo, él ahí en los ratitos que podía sentado en caballo, hacía sus traducciones. Desafortunadamente este hermano finalmente fue capturado, fue muerto, condenado a muerte, no pudo terminar la obra después de 12 años. Pero otro hombre, ¿verdad?, llamado Cipriano de Valera, terminó la obra. Empezó a revisar todo lo que había hecho Casidoro de Reina y la completó para que allá por el año 602 de nuestra era surgiera esta Biblia, la primera impresión, que se llamó la Biblia de los. Y hermanos, esta Biblia, la Biblia que ustedes tienen,
ya sea de manera escrita o en sus celulares, ha costado la vida de muchísimos cristianos, de gente que creían lo mismo que nosotros. Nada más que en los tiempos, ¿verdad? Que creer lo mismo que nosotros les costó la vida. Y nosotros tenemos que saber eso. Nosotros como cristianos no podemos nada más cerrarnos, ¿verdad?, en un pequeño mundo y desconocer toda la gente que nos precedió. Y que gracias al trabajo de ellos, hoy en día nosotros podemos disfrutar de la palabra de Dios. Hermanos, realmente hablar de la Biblia, que es de lo que vamos a hacer el día de hoy, es algo que yo espero que a ustedes les emocione. Yo espero que a ustedes amen la palabra, porque la propia palabra es Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿ok? Si nosotros amamos la palabra de Dios, es como si amáramos a Dios mismo, hermanos, ¿ok? Si nosotros no le dedicamos un tiempo a leer la palabra, no se lo estamos dedicando a Dios. Y Él lo que quiere es que nosotros estemos en comunión con Él para conocer su pensamiento, su voluntad, sus planes, sus propósitos. Pero todo eso está aquí en la Biblia, hermanos. Si no la leemos, no la conocemos. Si no la estudiamos, no podemos profundizar en las verdades. Ahora, hay 5 frases esenciales para la vida práctica de los cristianos. Estas frases se conocen como solas, ¿verdad? Estos son principios que guían a todas las iglesias protestantes desde 1500 para acá, desde 1517 para acá. Son el corazón de la verdadera teología bíblica, son verdades no negociables. Ahora, aquí en esta lámina tenemos lo que vamos a ver el día de hoy, sola escritura. Esta frase, sola escritura, es el cimiento o la base de otras 3, que es solo Cristo, que quiere decir que solamente la salvación se encuentra a través de la persona de Jesucristo. Sola gracia. La gracia quiere decir que solamente, la gracia sabemos que es el regalo, el favor inmerecido que Dios tiene para el hombre pecador, que es la salvación, y que nosotros no podemos hacer nada para ganarla, que solamente es por la gracia de Dios. Nosotros somos pecadores, lo único que merecemos es el infierno, pero Dios en su gracia nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser perdonados y salvados por Él. Y el único medio que Dios utiliza para la salvación de los seres humanos es la fe. Independientemente de las obras, de los méritos que el hombre pueda hacer, la salvación es únicamente por medio de la fe. Eso es sola fide o sola fe. Y lo que ya vimos hace 8 días, cuando nosotros entendemos estas olas, lo que tenemos que hacer al final es darle la gloria a Dios, que es el propósito final que tenemos todos los seres humanos. Nuestro propósito, nuestro objetivo último que tenemos todos los seres humanos es darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestras casas, con nuestras vidas, con todo, hermanos. Hasta barrer, trapear, ¿verdad? De las mujeres, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Okay? Todo, absolutamente todo. Ese es el propósito último de Dios. Pero para cumplir ese propósito, obviamente hay algo intermedio. Que hay algo intermedio se llaman metas. Y nosotros tenemos que hacer algo bien importante. Y la meta más importante que tenemos que hacer va en 2 sentidos. En el sentido hacia afuera de nuestra persona es predicar el evangelio haciendo discípulos. Hacer discípulos es la meta más importante que el cristiano tiene. Y la segunda, no menos importante, es que nosotros tenemos que vivir cuidando nuestra santidad. Tenemos que ir marchando hacia la madurez, pero eso solo lo vamos a poder hacer, hermanos, cuando nosotros entendemos la Biblia, la practicamos, y eso va a ir santificándonos nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es en nuestra vida. Ahora, cuando empezó la Reforma, solamente se encuentran en los escritos que se manejaron en ese tiempo 3, ¿verdad? De las solas, que es sola escritura, sola gracia y sola fe. Esos son los 3. Hasta la década de los años de 1900, bueno, del año 1916 a 1960, se incluyeron las otras 2 solas, para que hoy en día se conozca que son las 5 solas. Las 5 solas no se manejaron desde un principio, pero eso no quiere decir que no existían. Por supuesto, los reformadores, que eran grandes teólogos, las conocían a la perfección, pero solamente en la Reforma se dieron 3: sola gracia, sola fide, ¿ok? Y, perdón, sola escritura, sola gracia y sola fide. Eso es lo que en un principio se manejó. Ahora,
Nosotros vamos a estudiar el día de hoy una de estas solas, que se conoce como sola escritura. Vamos a leer nuestro pasaje, ¿sí?, que es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo encontraron? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya están ahí? Es que el 15 lo vamos a ocupar ahorita para otro punto. ¿Okay? Dice así Dios en su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nosotros aquí en estos dos versículos encontramos algo bien importante. Encontramos que la palabra de Dios, ¿sí?, tiene 4 propósitos que podemos entender así de entrada. El primero dice aquí que es útil, ¿verdad?, para enseñar. Es decir, a las personas que no sabemos nada de Dios, la Escritura nos enseña cómo es Dios, cuál es su pensamiento, cuál es su voluntad, cuál es su plan, ¿ok? Cómo se alcanza la salvación. Segundo, nos dice aquí que sirve para redarguir. Redarguir, hermanos, quiere decir lo siguiente: cuando yo hago algo incorrecto, ¿sí?, el Espíritu Santo me dice, Javier, hiciste algo incorrecto. Entonces, la palabra de Dios me sirve, ¿verdad? Yo leo en la Biblia que decir mentiras es pecado, el Espíritu Santo me redarguye y evidentemente se está produciendo este segundo propósito en la vida de las personas. Tercero, sirve para corregir. ¿Qué es lo que se tiene que corregir? ¿Lo que está bien o lo que está mal? Lo que está mal, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos sirve para corregir todo pensamiento, nos sirve para corregir toda conducta que sea incorrecta delante de Dios. En otras palabras, todo lo que hacemos que es incorrecto delante de Dios, ¿cómo se llama? Pecado, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos sirve para corregirnos, para ya no continuar haciendo errores, es decir, pecados. Y finalmente nos dice que la Escritura sirve para instruir en justicia. Y cuando dice instruir en justicia quiere decir para que nosotros entendamos, ¿sí?, cómo es la justicia de Dios, que es muy distinta y diferente a la justicia que se maneja aquí en la tierra. La justicia de Dios es perfecta. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Es un juez que obviamente no acepta soborno, no acepta cohecho, que cualquier veredicto que él haga sobre cualquier cosa va a ser perfecto, ¿ok? Independientemente de que de eso le pueda gustar o no a las personas, es correcto, ¿ok? Entonces, con esto en mente, hermanos, con estos dos versículos en base, hoy vamos a ver que sola escritura tiene 6 implicaciones. Bueno, pero para empezar, ¿tú crees que la palabra de Dios es la autoridad para cualquier cosa, para cualquier asunto de fe, doctrina y práctica? ¿Tú crees eso? ¿Sí? ¿Tú crees que la palabra de Dios ha sido inspirada por él mismo? Bueno, si nosotros creemos esto, tenemos que tener en claro que hay 6 implicaciones de creer que la sola escritura es la verdad autoritativa de Dios. ¿Cuál es la primera? ¿Me ponen, por favor? La primera implicación que tiene saber que la Biblia, ¿verdad?, es la palabra de Dios, que es donde está contenido la verdad, es saber que la palabra de Dios ha sido inspirada por él mismo, ¿ok? Por el propio Dios. Ya acabamos de leer ahorita los versículos, nos falta leer Mateo 5:18. Mateo 5:18, hermanos, son palabras de Jesucristo, ¿ok? Y yo quisiera que alguno de los varones que están aquí nos hiciera el favor de leerlo. A ver, ¿quién está? Javier, ¿nos ayudas a leer Mateo 5:18? Fuerte, por favor. Porque es cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Correcto. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a aquel, cuando estuvo aquí en este mundo, todo, ¿verdad? Toda la profecía, todo lo que se había escrito en la ley, ¿verdad? Toda la parte del Antiguo Testamento, nada, ¿verdad? Ni una J, ni una tilde. Por cierto, la J, hermanos, es la letra más pequeñita del alfabeto griego. Y la tilde era el signo de puntuación más pequeñito. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Jesucristo? Que él en su vida terrenal no se iba a ir de este mundo hasta que no se cumpliera la última letra de cualquier palabra escrita sobre él, ni el último coma, punto que hubiera de él, ni el último, no iba a faltar absolutamente nada. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es inspirada por él mismo. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pastor, pues eso normalmente ya todos los cristianos lo sabemos, pero ¿qué significa eso de que es inspirada? Bueno, y la palabra inspirado, hermanos, quiere decir exhalado, hablado de la boca de Dios. Eso es lo que quiere decir inspirado. Ahora, ustedes también pueden decir, bueno, eso también ya lo sabemos, usted lo dice a cada rato, ¿no? ¿Por qué es tan relevante esto? Bueno, porque déjenme decirles algo, por lo menos en nuestro país, como en toda América Latina, la gran mayoría de personas tenemos un trasfondo católico, ¿eh? Y es que a lo mejor no es que lo practicáramos, pero sí es algo que está en el medio ambiente, ¿eh? Que tú hablas con un papá, con un tío, con un amigo, con un hermano, con un primo, y casi todos se dicen que son, ¿qué? Católicos, ¿va? O se decían. Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, en la creencia, ¿verdad? Católica, existe no solamente la Biblia como fuente de revelación de la verdad, sino que ellos creen que además de eso existe la creación, ¿ok? La creación, es decir, las montañas, los valles, los mares, también eso es una fuente de revelación de Dios. Con lo cual, ¿qué creen, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche declara sabiduría y se escucha, ¿verdad? La voz de los árboles, de los pajaritos cantando, y todo eso le da la gloria ¿a quién? A Dios. En eso estamos de acuerdo. Eso se llama revelación natural. Solamente que la revelación natural, hermanos, no sirve. Nosotros estamos de acuerdo. Y aquí va la otra parte. La otra parte en la cual no estamos de acuerdo. Además, como una fuente de la revelación de Dios, ellos piensan que, bueno, en la Biblia ellos creen, pero creen parcialmente. Y les voy a decir por qué. Porque ellos piensan que además de la revelación natural y de la Biblia, la tradición, ¿sí?, de la Iglesia Católica, eso también es una fuente de inspiración y también es una fuente de verdad. Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué es la tradición? Bueno, la tradición, hermanos, es el cúmulo de verdades que en los diferentes momentos de la historia los papas, los cardenales, los obispos de la Iglesia Católica descubren y piensan que esos también son inspirados por Dios. Un ejemplo muy sencillo de esto es, bueno, en el papado de Juan Pablo II, él no creía que hubiera infierno. ¿Okay? Entonces, pues mucha gente que es católico y todo eso, pues estaban muy felices, ¿eh? Porque en ese papado no había infierno, porque así lo dijo el Papa Juan Pablo II. Se muere este Papa, llega otro Papa, Benedicto. Y Benedicto, bueno, él es alemán, él es un súper estudioso de la escritura, y él dice, ¿qué creen? Si hay infierno, si hay infierno. Entonces, pues eso cambió. Entonces, para una persona que está dentro de la Iglesia Católica, creen que además de las escrituras, además de la revelación natural, las tradiciones de la Iglesia y todo este cúmulo de verdades que se van encontrando a lo largo de la historia, también es fuente de inspiración, o sea, también es revelación de Dios. Entonces, todo eso normalmente se llega a ser oficial en algo que se llaman concilios. A lo largo de la historia ha habido muchos concilios, ¿verdad? Y obviamente ahí llegan a este tipo de verdades. Ahora, en el tiempo de la Reforma, allá en los 1517, 1519, Martín Lutero dijo, ¿verdad? Algo que a veces nosotros repetimos a lo largo de la historia sin saber que esa frase es de él. Él dijo que está comprobado, ¿verdad?, que así como la Iglesia Católica, como los papas muchas veces se han equivocado.
Pero hacer esa afirmación, hermanos, ahorita lo podemos decir nosotros, pero en aquel tiempo prácticamente le costó la excomunión, ¿verdad? Porque acuérdense que el Papa, dentro de la Iglesia Católica, él es el vicario de Cristo. Es decir, vicario quiere decir el sustituto. ¿Okay? Entonces, el Papa dentro de la Iglesia Católica es como el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Entonces, lo que diga el Papa, pues por eso es que para ellos tiene una validez. ¿Okay? Entonces, en todos estos últimos 3 puntos es donde los cristianos evangélicos no estamos de acuerdo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque para nosotros, de acuerdo a lo que dice la Escritura, encontramos que la única verdad, la única fuente de verdad bíblica es la palabra de Dios que una vez ha sido revelada a los santos y que esa inspiración de la Biblia se terminó con el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, lo cual ocurrió allá por el año 99 de nuestra era. Ahí se terminó ese tipo de revelación. La Biblia ya contiene toda la información, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otro de los puntos. Entonces, hermanos, creer que la Biblia es la única fuente de autoridad para cualquier asunto de fe, doctrina y práctica implica que creer que la palabra de Dios es inspirada. ¿Okay? Eso es lo que significa, que la palabra de Dios es inspirada. Segundo punto, por favor. ¿Okay? La segunda implicación es de creer que solo la Escritura es la fuente de la autoridad para cualquier asunto de fe, doctrina y práctica de los seres humanos, es creer que la Biblia es inerrante e infalible. ¿Okay? ¿Qué quiere decir inerrante? Inerrante quiere decir que no contiene errores. Y, mejor dicho, la palabra infalible quiere decir que no falla, ¿ok? Que no falla. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración que es muy, pero muy pertinente, ¿ok? Bueno, ¿cuál es esta aclaración? Cuando los reformadores y las personas que estudiamos la Biblia decimos que la Biblia es inerrante e infalible, no nos referimos propiamente a esta traducción, o sea, Reina Valera 60, ni a NBI, ni a traducción de Dios habla hoy o cualquier otra traducción de la Biblia. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los manuscritos de los cuales se obtuvo esta Biblia. No sé si ustedes lo sepan, pero bueno, los manuscritos y que están en museos, ¿sí? En Oxford, en Cambridge, en Francia, en diferentes países hay copias de esos manuscritos que son originales de la Biblia, ¿ok? Bueno, esas copias de esos manuscritos de la Biblia son los que son inerrantes. Lo que nosotros aquí tenemos como Reina Valera, esto se llama una traducción. Bueno, ¿qué quiere decir una traducción? Quiere decir que en este caso Cipriano de Valera, Casidoro de Reina, ellos, ¿verdad? Con sus conocimientos que tuvieron, ellos tradujeron la Biblia, ¿verdad? Y bueno, ellos la tradujeron de lo que en ese momento era la Biblia Vulgata, pero hay otras traducciones que ya se hacen directamente de los manuscritos originales. Y bueno, cuando uno habla acerca de que la Biblia es inerrante, nos estamos refiriendo a esos manuscritos. Lo que nosotros tenemos es una traducción, pero en una traducción, hermanos, es tan sencillo como esto, para que quede claro el concepto. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo se dice coche? Carro, o sea, es un coche, todos lo sabemos, pero yo si hago la traducción, yo lo puedo traducir al español como coche, lo puedo traducir como auto, ¿verdad? ¿Y se entiende que un coche y un auto es lo mismo? Sí, ¿verdad? Y si yo me mudo un poquito a Centroamérica, yo lo puedo traducir como movilidad. Y allá ellos perfectamente entienden que movilidad es un coche. Entonces eso es lo que pasa con las traducciones, hermanos. Que cada equipo de personas, de cristianos, eruditos, de expertos, doctores en filosofía, doctores en lingüística, doctores en semántica, doctores en griego, en hebreo, se juntan para hacer traducciones de la Biblia, hacen este tipo de cosas. Es decir, toman lo que a su juicio consideran que es la mejor traducción para la Biblia que ellos están traduciendo, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Que la Biblia es inerrante y que es infalible, ¿ok? Les voy a citar una pequeña parte de lo que dijo Martín Lutero hablando acerca de esto que es la inerrancia de las Escrituras. Dijo Martín Lutero lo siguiente: este libro fue escrito por el Espíritu Santo. No tiene errores. Otra frase: este libro, aunque está escrito por hombres, no es de los hombres, sino que proviene de Dios. Sí, evidentemente, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios utilizó a los santos hombres de Dios para ser el medio
¿ok? Por el cual Él revelara su voluntad y lo plasmaran aquí en la Biblia, en todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero las palabras utilizadas ahí no eran las palabras que el hombre quisiera, ¿ok? Sino eran las palabras de Dios. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, los cristianos creemos que las escrituras, que la Biblia es un libro inerrante e infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Quiere decir que va a cumplir los propósitos para los cuales Dios lo diseñó. ¿Ok? Eso quiere decir. Por ejemplo, si hablamos de nuestra salvación, ¿ustedes saben que Dios quiere la salvación de todos los seres humanos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Así dice la Escritura. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad y que ninguno perezca. Eso lo sabemos. Entonces, Dios tiene un propósito, que es salvar al hombre. Y puede tener muchos propósitos. Salvarlo, santificarlo, justificarlo, etcétera, darnos a conocer cómo es Dios. Todos esos son propósitos. Entonces, es infalible en cuanto a que la Biblia cumple perfectamente todos los propósitos que Dios tuvo al revelarnos su palabra. ¿Ok? Tercero, creer que la sola escritura, ¿verdad?, es la única fuente de la verdad y que nos sirve para tomar decisiones sobre cualquier asunto de fe, doctrina y práctica, quiere decir que creer implica que la Biblia es la autoridad suprema. ¿Ok? ¿Qué es la autoridad suprema? ¿Y ustedes saben lo que quiere decir la palabra supremo o suprema en este caso? Lo que está hasta arriba, ¿verdad? No hay nada arriba, ¿ok? Bueno, entonces la Biblia, los cristianos debemos de creer, ¿sí?, que la Biblia es la autoridad suprema. Ya leímos hace ratito, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Bueno, ahora vamos a leer el 15, ¿verdad? El que le precede. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Ok. Pablo, ¿a quién le está escribiendo estas palabras? A Timoteo, ¿verdad? Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, hermanos, la única manera, la única forma en la cual nosotros, sí, cada uno de los cristianos puede alcanzar su salvación es a través de lo que Dios ha revelado en la Escritura. En cuanto a la salvación, pero no solamente en cuanto a la salvación, sino en cualquier asunto de fe, doctrina y práctica, ¿ok? La Biblia es la autoridad suprema. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, esto lo que quiere decir es que tenemos que remontarnos al tiempo de la Reforma. Tenemos que remontarnos a lo que yo hace un momento les mencioné. En aquel tiempo se creía, ¿verdad? Porque la religión católica, en prácticamente todo el mundo conocido, era la que imponía. Entonces, ¿ellos qué pensaban? Que además de la Biblia, las autoridades eran, a ver, se les dije hace ratito, las tradición, es decir, las verdades que fueran encontrando los obispos, los cardenales, los papas, más lo que un papa dijera. Eso también era y tenía más autoridad que este libro, ¿ok? Y obviamente también los concilios, que los concilios eran reuniones específicas donde los líderes de la Iglesia Católica y luego también las iglesias reformadas o los cristianos también hicieron algunos concilios, pero particularmente los católicos hacían concilios para decir que alguien había encontrado algo nuevo, ¿verdad? Alguna nueva revelación. Entonces, hoy en día, hermanos, pues para la gran mayoría de nosotros sabemos que eso no es así, ¿verdad? Que lo único, la autoridad final o suprema en cualquier asunto de fe, doctrina y práctica es la Escritura. Ahora, una forma en la cual nosotros corrompemos esto es cuando nosotros le damos más crédito a una persona. ¿Okay? A lo mejor usted no sabe qué decisión tomar sobre cierto tema y en lugar de ir a la Biblia, usted va con una persona y consulta a esa persona, ¿ok? Y esa persona le da una opinión sobre lo que hay que hacer sobre ese asunto y usted lo hace, ¿ok? Entonces, esa es una manera en la cual nosotros le estamos quitando la autoridad, algo en lo que se supone que no debemos hacer, que la Biblia es lo principal, ¿ok? Un ejemplo de esto es muy sencillo.
Por ejemplo, dos personas, un hombre y una mujer, son solteros, el hombre es cristiano, se quiere casar y se hace novio de una señorita cristiana, ¿no? Y van y le piden a un pastor su consejo. Pastor, ¿nos podemos casar? Porque nos queremos, porque nos amamos, porque ella es la mujer de mi vida y él es el amor de mi vida y nos queremos mucho, ¿no? Y yo cuando lo veo, no sé, siento mariposas en el estómago y así, no, 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 lo máximo, ¿no? Entonces el pastor dice, sí, adelante, cásense. Bueno, ese pastor está poniendo su opinión arriba de lo que dice la Escritura, porque la Biblia dice que no te tienes que unir en yugo desigual, ¿ok? Entonces, esa es una forma en la cual a veces los seres humanos ponemos la autoridad, la opinión de una persona sobre lo que dice la Escritura. Entonces, si usted tiene una decisión que tomar y no sabe qué hacer, es muy sencillo. Vaya con la persona que le dé estudios, vaya con un consejero cristiano, vaya con su pastor. Seguramente alguna de estas personas le va a poder ayudar. Y si no le puede ayudar, bueno, seguramente le van a decir, no sé, déjame estudiarlo el caso y te van a dar una solución bíblica. Pero nosotros tenemos que reconocer que la autoridad suprema en cualquier asunto de fe, doctrina y práctica tiene que ser y es la palabra de Dios, si es que nosotros creemos que en sola o en este principio o en esta verdad que es la sola escritura. En cuarto lugar, me ponen la siguiente. Si nosotros creemos que la Biblia es la fuente de revelación divina y es la autoridad máxima, nosotros tenemos que entender que la Biblia es clara, ¿sí? La Biblia es clara, hermanos. ¿Okay? La Biblia es clara. ¿Okay? Ya les dije que en la Edad Media solamente la gente que sabía hablar y leer y escribir latín, pues eran los que entendían la escritura. Los demás no. ¿Ok? La Biblia nos dice, vayan conmigo por favor, al Salmo 19. Sí. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. ¿Ya están ahí? Dice así Dios en su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, entonces la Biblia, déjenme decirles que es clara, ¿ok? Ahora, que la Biblia sea clara tiene tres implicaciones. La primera implicación es la siguiente. Aunque la Biblia es clara, nosotros no entendemos todo, ¿ok? Eso es algo importante. No entendemos todo. Segundo, no entendemos todo porque no conocemos todo. Nuestra mente no es como la mente de Dios. La mente de Dios es infinita, ¿verdad? Capaz de procesar toda la información que a ustedes se les ocurra. Nuestra mente no, nuestra mente es finita. Ahora, también tenemos que reconocer lo siguiente, que en la Biblia hay pasajes que se llaman, ¿verdad? Pasajes oscuros, es decir, que son más difíciles, ¿verdad?, de entender, y hay otros pasajes que son fáciles de entender, ¿ok? Lo que se tiene que hacer es que normalmente los pasajes difíciles u oscuros se interpretan o se ayudan de los pasajes claros para poderlos comprender, ¿ok? Pero eso es algo que tenemos que entender y también va a haber pasajes que ni los más grandes teólogos de toda la historia puedan decir categóricamente, este pasaje quiere decir eso. Eso solamente lo vamos a saber cuando estemos allá con Dios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, con esto en mente, nosotros debemos de tener presente que los seres humanos nos podemos equivocar cuando estamos leyendo y tratando de interpretar la Biblia, pero el error no está del lado de la Biblia, el error está de nuestro lado. O sea, soy yo quien a lo mejor yo me estoy acercando a la Biblia, pero me estoy acercando a la Biblia, a lo mejor no estoy en comunión con Dios para poderla comprender. Dos, no sé, no tengo las herramientas necesarias para poder leer y estudiar la Biblia. Y tres, a lo mejor mi disposición no es la mejor para leer y interpretar la Biblia. Pero cualquier persona, ¿sí?, como acabamos de leer, dice, la Biblia hace sabio al sencillo. El sencillo, hermanos, es una persona, ¿verdad?, que no tiene mucha preparación, que no tiene mucho conocimiento, etcétera. De hecho,
nosotros aquí en la Biblia, bueno, aquí en la iglesia les enseñamos que los cristianos tenemos que empezar por un estudio que se llama Cómo interpretar la Biblia por uno mismo, ¿eh? Que muchos de ustedes ya han tomado, porque todos podemos interpretar la Biblia por nosotros mismos, lo único que necesitamos es saber el cómo, ¿ok? ¿Qué herramientas hay? Pero todos lo podemos hacer. Si alguien tiene dificultades para leer la Biblia y no ha tomado ese estudio, de verdad, acérquese conmigo o con alguno de los hermanos que ya lo tomaron y van a ver que no es tan complicado cómo interpretar la Biblia por nosotros mismos, ¿ok? Entonces, cuando hay un error de interpretación, hermanos, no es del lado de la Biblia, es de nuestro lado, ¿ok? La quinta implicación que tiene el que nosotros creamos que la Escritura es la única fuente inspirada por Dios y es la única fuente de autoridad para cualquier asunto de fe, doctrina y práctica, es creer que la Biblia es suficiente. Hermanos, la Escritura es suficiente. Si Dios hubiera querido, ¿verdad?, revelarnos aquí cómo un médico tiene que operar, ¿verdad? Un neurocirujano tiene que operar el cerebro y cuántas células tenemos, etcétera. Hermanos, pues lo hubiera dejado en la Biblia. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era algo así tan específico. O si alguien también quiere saber cómo construir, ¿verdad? Microprocesadores, ¿no? Como los que se utilizan en los celulares, eso, bueno, pues Dios lo hubiera dejado escrito en su palabra. Pero ese no es el propósito, porque hay gente que dice, bueno, usted dice que la Biblia es suficiente para todo, pero a ver, ¿por qué no habla de esos temas? Porque esos no era el propósito de Dios hablar de esos temas. Pero lo que en todos los asuntos, en los temas que Dios sí quiso revelarnos, están contenidos en la Biblia. De la vida, de la muerte, de cómo una persona va al cielo, cómo una persona no va al cielo, cómo santificarte, qué es bueno, qué es malo, de moralidad, todo está ahí contenido en la Biblia. Todo está contenido en la Biblia, ¿ok? Lo que pasa es que no la leemos. Ese es el gran problema que tenemos los cristianos, ¿verdad? Que no leemos la Biblia, nos confiamos, ¿verdad? Le damos demasiado crédito a la persona que nos habla cada domingo y nosotros no leemos la Biblia. No vamos y le investigamos para ver si lo que está diciendo esa persona es cierto o si esa persona se está equivocando. Los cristianos de la antigüedad, los cristianos dice la escritura que eran cristianos muy nobles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban verificando lo que le decían, ¿verdad? Pablo y los demás maestros que les enseñaban, ellos no le decían, sí, Pablo, te creo todo. No, ellos iban a las escrituras, ¿verdad? Y verificaban que lo que les estuvieran diciendo fuera correcto. Y muchos de nosotros no es así. Muchos de nosotros se nos enseña algo y ahí nos quedamos, ¿verdad? Lo dijo el pastor, o lo dijo el conferencista, o lo dijo perengano de tal. No, hermanos, nosotros tenemos que creer, hermanos, no crean en lo que yo les digo, vayan y verifiquen ustedes. Tienen su palabra, tienen su Biblia, verifiquen que ahí esté contenido lo que nosotros les decimos. Y cuando estamos diciendo cosas de la historia, hermanos, pues váyanse a una fuente, ¿verdad? Váyanse a una fuente de la historia, ¿ok? No crean todo lo que aquí decimos. Nosotros somos seres humanos, estamos expuestos a poder equivocarnos. Pero así como nosotros tenemos la responsabilidad de no equivocarnos, así todos ustedes tienen la responsabilidad de verificar que lo que se esté diciendo sea lo correcto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros creemos que la Biblia es suficiente para resolver cualquier asunto de fe, doctrina, práctica, nosotros nos vamos a una base bíblica. Dice Hechos capítulo 20, versículos 27. Son palabras del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hechos 20, 27. Les doy el contexto para los que no se acuerdan por qué Pablo dijo estas palabras. Bueno, Pablo junta a los ancianos, ¿verdad?, de las iglesias de Éfeso y se iba a despedir de ellos. Se iba a despedir porque él tenía que ir a Jerusalén y no sabía, ¿verdad?, lo que allá le iba a acontecer. ¿Okay? Entonces Pablo se despide, ¿verdad?, en Mileto de los ancianos de Éfeso, les pidió que se reunieran con él en Éfeso. Y obviamente, bueno, él ya les dice varias cosas, ¿verdad? Entonces, en el versículo 27, Pablo les dice estas palabras: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, todo lo que Pablo sabía, se los había transmitido a estos pastores, a los pastores de la iglesia de Éfeso, que por cierto, no era una, sino eran varias iglesias que eran las iglesias más importantes, las más grandes de aquel tiempo. Evidentemente, uno de los pastores principales que estaba ahí era Timoteo, ¿ok? Entonces,
Pablo les dijo, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Es decir, todo lo que yo sé de Dios, todo eso se los he transmitido. ¿Okay? Entonces, nosotros los cristianos necesitamos saber todo el consejo de Dios, todo lo que Dios cree sobre un punto. Y hermanos, eso a veces es tardado. ¿Sí? A veces, por ejemplo, alguien me ha preguntado, oye, pastor, ¿qué piensa Dios de la eutanasia? Y no es un tema que pueda responder en 2 minutos, ¿no? Oiga, pastor, ¿usted qué piensa, verdad, del aborto? ¿No? Bueno, lo que puedes decir rápidamente es decir, bueno, Dios está en contra de eso, porque Dios es vida. Dios lo que quiere es la vida de los seres humanos, no la muerte de los seres humanos. Entonces, pues yo eso es lo que creo, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahorita me tardé un par de minutos en decírselo, pero hermanos, esta es la forma más corta que se puede decir un tema tan grande, tan amplio. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que atenta contra la vida de un ser humano, ya sea que esté fuera o adentro del vientre de su mamá, pues está atentando contra la vida, está violando un principio de Dios. Pero digo, no les puedo explicar mucho eso. Pero la Biblia sí habla de esos temas que son trascendentales. ¿Okay? Ahora, nosotros, sí, como cristianos, a veces somos egoístas. ¿Sí? No compartimos la Biblia. A lo mejor a ti Dios te ha bendecido, has tomado el discipulado 1, el discipulado 2, el discipulado 3, a lo mejor ya acabaste o ya estás por acabar el seminario, a lo mejor has ido a muchos cursos y conferencias. Y todo lo que Dios te ha bendecido de conocimiento, te lo guardas para ti. ¿Sí? No lo compartes con nadie. ¿Sí? Somos medios egoístas. Pablo aquí dijo exactamente lo contrario. Dice, yo no he rehusado anunciaros, compartirles todo el consejo de Dios. O sea, todo lo que Pablo sabía, se los había dado. Y nosotros a veces no somos así, ¿verdad? Nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Es más, a veces ni siquiera ayudamos a la persona que está a un lado de nosotros a que localice un versículo en la Biblia. Yo ya sé dónde está el libro. Así empezamos todos, ¿no? Y pues que lo busques. No, podemos enseñar, hermanos, ¿sí? Podemos enseñar y eso es lo que tenemos que hacer. Enseñarnos, no tenemos que rehusarnos. La Biblia es suficiente. Si yo no sé de un tema, ¿verdad? Que tengo que tomar decisiones y no sé sobre ese tema, hermanos, podemos consultar. ¿Okay? Podemos consultar, nuevamente les digo, a la persona que te da estudios, a un diácono, a alguno de los pastores de la iglesia, etcétera. Pero se puede consultar. La Biblia, hermanos, es suficiente. No necesitamos otro libro más. Y con esto, hermanos, no, yo no soy una persona cerrada. No, yo tengo muchísimos libros que utilizo para muchas cosas, pero para cualquier asunto de fe, doctrina y práctica, tenemos en la Biblia todo. Lo que necesitamos son otras herramientas, es decir, otros libros para comprender claramente lo que Dios dice en los pasajes. ¿Okay? Y finalmente, creer que la Biblia es la única revelación que nos maneja la autoridad de Dios para la vida de los seres humanos, es creer que la Biblia contiene el único camino o método para la salvación. ¿Okay? Y eso, pues, todos los que estamos aquí lo sabemos. Espero que todos lo sepan, ¿verdad? Y que lo tengan muy clarito. Hermanos, si usted ha leído algún otro libro, cualquiera, de cualquier religión del mundo, no van a encontrar un camino claro como el que la Biblia te dice cómo se llega a la salvación. Para empezar, nosotros sabemos, porque así lo dice Juan 6:44, que nadie puede ir a Dios si primero Dios no nos atrae. Si primero Dios no te llama a la salvación, tú no puedes ir. Es Dios el que está iniciando, ¿verdad? También la Biblia nos dice en Hebreos que la Biblia es como una espada, ¿verdad? De 2 filos, que es cortante y que penetra hasta, ¿dónde? Tus huesos, tu mente, discierne tus pensamientos, tus intenciones del corazón. Todo eso hace la Biblia. Y la Biblia te enseña en muchos versículos que la única forma de salvarte es la fe. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la misericordia de Dios. Es que Él nos salvó. Lo dice claramente la Escritura. Entonces, la Biblia es el único que contiene eso. También la Biblia nos dice que en quién tenemos que depositar nuestra fe.
En Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo, en la obra que Él hizo, en la obra perfecta que hizo Jesucristo. Jesús, su propio nombre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. A eso vino. La única manera, ¿verdad? Y ahorita estoy citando algunos versículos de manera rápida. ¿Ok? Pero la única forma que tienen los seres humanos para salvarse es creyendo en Jesucristo, depositando en Él su confianza. No hay otro libro, hermanos. ¿Sí? No hay otro libro. Si ustedes han leído un poquito, ¿sí?, del Corán, por ejemplo, en el Corán tienen muchos mandamientos. Parte del Corán tiene mandamientos como de la Biblia. Nada más que aquí tenemos que empezar por el principio. La Biblia se terminó de escribir en el año 99. El Corán se escribió allá por el año 670, 680, si mal no recuerdo. ¿Cuál se escribió primero? Entonces, la gente que son musulmanes dicen, es que la Biblia tiene algunos mandamientos como nosotros, ¿no? Pues sí, pero ¿de dónde lo sacaron, verdad? Obviamente de la Biblia, ¿ok? Y no al revés, ¿no? Simplemente por fechas. Ahora, en una persona, aunque sea musulmana, ¿sí?, su salvación no está segura. Ahí lo dice el Corán, que ellos, aunque puedan guardar todos los mandamientos, que obviamente sabemos que es imposible, pero bueno, si los pueden guardar todos, aún cuando ellos se presenten con Alá, Él es el que va a decidir si esa persona merece o no la salvación. ¿Okay? Así de sencillo. Hermanos, la Biblia sí contiene versículos, evidencias suficientes para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros estemos ciertos de que la salvación es eterna, que solamente es por medio de la gracia de Dios para el ser humano, pecador, y que es independientemente de cualquier mérito que usted y yo podamos hacer. La Biblia es clara, hermano. ¿Okay? Entonces, a veces como cristianos decimos, ¿verdad?, que creemos que la Biblia es la autoridad, ¿sí?, pero no ponemos en práctica eso, o no sabemos lo que implica, ¿no? No sabemos lo que implica. Entonces, concluyendo, hermanos, la Biblia dice lo siguiente. Bueno, la Biblia no, más bien mi apunte, que es la conclusión de este estudio, dice lo siguiente. Muchos cristianos han muerto, ¿sí?, y seguramente muchos más van a morir, ¿sí?, por creer en este libro. ¿Sí? Pero Jesucristo dijo, ¿verdad?, que todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. No hay nada perdido, hermanos. Lo más valioso que tiene un ser humano puede ser su vida. Pero si tú crees en Jesucristo, pues aunque pierdas la vida, vas a ganar la vida eterna. Vas a estar con Él. Muchos murieron, ¿sí?, para que tú tengas una Biblia en tu propio idioma. Muchos cristianos trabajan para estar traduciendo de manera continua la Biblia en diferentes lenguajes de grupos étnicos, de naciones completas, para que esas personas la puedan comprender, para que la puedan entender. Muchos cristianos hoy en la actualidad no hemos completado de leer nuestra Biblia. Hay cristianos que no han leído la Biblia completa. Tenemos que leerla, hermanos. ¿Sí? Tenemos que leer nuestra Biblia completa. Y no solo una vez, muchas veces. Todas las veces que puedas. Lee tu Biblia completa. ¿Sí? Lee tu Biblia completa. Hay gente que se pone muy feliz cuando termina que colecciona cosas, ¿no? Que colecciona llaveros, o que colecciona tazas, o que colecciona monedas o cosas, y están felices, ¿verdad?, de que acaban de completar algo. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros pudiésemos decir, yo estoy feliz de que he leído y he completado? He leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos lo podemos decir? Varios, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios por todos los que alzan su mano y dicen que sí lo han hecho. Pero les digo algo, la gran mayoría de cristianos no la hemos leído completa. No la han leído completa. Y eso es una verdadera pena. ¿Okay? Ahora, cuando tú sabes que la Biblia es la fuente de toda autoridad, porque es la revelación de Dios, nosotros tenemos que aplicar esas implicaciones a nuestra vida diaria. Segundo, tenemos que comunicarla a las personas para que no seas nada más tú, ¿sí? Para que no seas nada más tú. La gente necesita escuchar la Biblia, ¿ok? La gente necesita escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se escucha la voz de Dios? Cuando tú abres tu Biblia. Cuando tú abres tu Biblia y le lees a la persona.
¿Por qué no te haces el propósito de leer con una persona la Escritura? Puede ser a lo mejor padres con hijos, hijas o hijos con mamás, con papás. Lee la Escritura, ¿sí? Cada año en enero, incluso aquí como iglesia decimos, vamos a hacernos el propósito, ¿ah? Le decimos un plan de lectura. Y empezamos, ¿va? Por ahí, enero, febrero, ya para marzo ya hasta se nos olvidó a todos. Y no lo hemos leído, hermanos. Y pasa otro año y a lo mejor para el siguiente año es el propósito, ¿ah? Y se vuelve a repetir el mismo propósito. Proponte leer y completar tu Biblia. Si lo haces con alguien, es más fácil. ¿Okay? Entonces, ¿realmente crees que la Biblia es la fuente de toda verdad? ¿Que la Biblia es la que tiene autoridad? Entonces necesitas creer todo lo que implica. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, agradecemos, Señor, porque tú has dejado tu palabra, Señor, escrita, Señor. Utilizaste a 40 hombres, Señor, para que tu palabra quedara contenida en este libro, Señor. Gracias por la vida de todos esos hombres, Señor, que te amaron tanto que pues no estimaron su vida, Señor, como algo valioso, sino por el contrario, Dios, que la ofrendaron, dieron su vida, Señor, para que otros pudieran tener la Biblia en su propio idioma, Señor. Te agradecemos por la vida de esos hombres, Señor. Y ahora pues lo único que podemos hacer nosotros, Señor, es darle, Señor, en nuestra vida, en nuestro tiempo, el lugar de importancia que tiene tu palabra. Y que sabiendo ahora que tu palabra es la única fuente de verdad, la única fuente fidedigna para resolver cualquier asunto de fe, de doctrina y de práctica que se nos pueda presentar en nuestra vida. Te lo agradecemos todo, Señor. Gracias, Señor, por todos los hombres que trabajaron y por los que siguen trabajando hoy en día para que tu Biblia siga llegando a más personas en diferentes lenguajes. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te agradecemos todo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.